Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:35 en la mañana. Seguimos. Todo, evidentemente, toda la discusión a esta hora gira en torno al ámbito electoral. El domingo tendremos elecciones. A esta hora, desde las 0 horas, está vigente esto que le llaman todavía el silencio electoral. Que claro, ¿qué significa el silencio electoral? Que los candidatos ya no pueden hacer proselitismo político en las calles, que ya no pueden pautar en medios de comunicación, que ya no pueden ir a entrevistas en los medios masivos, pero claro, yo digo, pongo esto entre comillas porque en la parte digital que no está, las redes no están reguladas, seguramente las redes reventarán entre hoy, mañana y el propio domingo por parte de los candidatos que invierten recursos en ese rubro, ¿no? A las 12 horas de hoy regirá la ley seca. Ayer ya tuvimos el inicio del proceso electoral con la votación de los privados de la libertad que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada y por si acaso no coma cuento con algunas cosas que se publican en redes, de que ya hay el escrutinio de los privados de libertad y que ha ganado no sé quién y no sé cuánto. No es cierto eso, el escrutinio se hace el domingo. Por favor, no coma cuento, el escrutinio es el domingo, ¿ya? Tenemos el sábado y luego el domingo 7 de la mañana el proceso electoral hasta las 17 horas. Pero claro, todavía algunas personas se confunden. El otro día una persona me decía, yo voy a votar en mi provincia voy a votar por fulano y por sultano. Hablando de asambleístas, te digo, a ver un momentito, ya no se puede votar por personas. Hay que votar por una lista. Y de eso vamos a hablar hoy para explicar un poco cómo debemos votar. Y le voy a pedir a nuestra invitada, la doctora Melania Carrión, que nos ayude con una explicación muy didáctica sobre las formas de votación que van a regir y que se van a aplicar en este proceso electoral del día domingo. Doctora, bienvenida, qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, un gusto a su audiencia, un saludo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a elegir en un momento bastante complejo de desconcierto. Posiblemente la forma de votar en realidad sea lo más sencillo de explicar, lo más sencillo de transmitir y también para los ciudadanos lo más sencillo de asimilar, aunque como usted bien señalaba, todavía hay quienes no se han familiarizado con los cambios en el sistema electoral respecto a la forma en la que se debe votar. ¿Qué es lo que podemos decirles? A partir de las reformas del año 2020 hubo cambios en cuanto a la forma de lista, tanto para la presentación de la lista de candidatos como también cuanto a la forma en la que se van a calcular esos votos y luego convertirlos en asignaciones de escaños, ¿no? En cada una de las provincias existen diferentes listas que van a recibir, las papeletas que van a recibir los ciudadanos, las papeletas que van a recibir dependen en algunos casos de particularidades, como en el caso propio de Pichincha, que va a recibir además una papeleta por lo del Chocó Andino. En el caso de Quito recibiremos 5 papeletas. Nosotros, ¿no? En caso de Quito vamos a recibir, por el tema del Chocó Andino, vamos a recibir una papeleta adicional, pero en las demás se va a recibir 4 papeletas. Para el Yasuní, evidentemente, la una y la otra para listas de asambleístas nacionales, listas de asambleístas del distrito, en el caso de las provincias que dentro de cada uno de los cantones por el número de votantes tienen distritos. Que son Pichincha, Guayas y Manabí. Exactamente. Entonces, en donde existe esa posibilidad no se van a elegir solamente asambleístas provinciales, sino por cada uno de los distritos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano cuando reciba su papeleta? Identificar, para el caso de asambleístas, las listas, y es asambleístas nacionales, una sola lista de una sola organización política, no puede elegir entre listas. Ese es el cambio fundamental a partir del año 2020, que entró en vigencia en el 2021. No puede votarse por candidatos, eso es importantísimo dejarlo así de claro. No se vota por personas, se vota por organizaciones políticas o por alianzas, es decir, por toda la lista. ¿Qué implica? Si yo señalo un candidato de una lista y señalo el candidato de otra lista, significa que estoy anulando el voto. Entonces, eso es importante que lo tengan claro en cuanto a la manifestación de voluntad positiva a favor de una tendencia política. Esta parte es importante porque, por ejemplo, antes, hasta las elecciones de 2017, si mal no recuerdo, esa elección de legisladores, usted recibía la papeleta de candidatos para elegir 15 asambleístas nacionales y se podía elegir por 15 personas. Se podía votar por una lista o se podía votar por candidatos hasta completar los 15. Hoy solamente es una vez en el casillero de la persona que elija. Una sola vez. Si vota más de una vez, se anula el voto. Así es.
O si de alguna manera expresa preferencias distintas y confusas, ¿no? 3, 4, 5, o señala anulado, también se puede anular. Si yo señalo anulado y expreso mi inconformidad con toda la papeleta, entonces también se anula. Lo mismo pasa en el caso de asambleístas provinciales o asambleístas de la circunscripción distrital o territorial de las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. Me parece que en Pichincha tenemos 4, en Guayas tenemos 5 y en Manabí tenemos 2, ¿verdad? Así circunscripciones. Igualmente es la misma lógica. Así es. De la misma. Yo le pregunto a usted si siente que el ciudadano está lo suficientemente informado de este cambio que está vigente desde las elecciones del 2021. Creo que el número de votos nulos que tuvimos en las elecciones anteriores nos da cuenta de que posiblemente no exista todavía esa comprensión en todos los ciudadanos, no ha llegado, cada vez los ciudadanos se informan más. Pero posiblemente también, y creo que esa es la mayor razón también del voto nulo, es esta inconformidad con el sistema democrático, es la inconformidad con las instituciones, es el hecho de enfrentar una votación, elegir entre opciones que no dan respuesta o que siento que no están dando respuesta a mis demandas como ciudadano. Y ahí creo que hay un desafío muy fuerte y creo que el contexto usted lo ha analizado con sus invitados ya bastante y a profundidad, pero da cuenta de que hay muchísimos cambios que hay que hacer a nivel de cultura política y la respuesta también que deben dar las élites políticas. Yo me niego a responsabilizar a una u otra tendencia política o a uno u otro gobierno de lo que estamos viviendo en este momento, porque me parece que el análisis sería simplista. Me parece que lo que estamos viviendo es definitivamente el corolario de mucha debacle institucional, progresiva, recurrente, y de la actitud de nuestras élites políticas que no han sido capaces hasta la fecha de generar cultura política prodemocrática. Es decir, pareciera que en el Ecuador no hemos aprendido a vivir en democracia todavía y nos sigue costando sentarnos a dialogar, nos sigue costando presentar propuestas programáticas, entender al diverso como parte de la dinámica propia de la democracia y las visiones diferentes como parte de esa construcción democrática. Entonces, me parece que ese es el mayor desafío y al final del día es progresivo. Los ciudadanos se van familiarizando con las formas de presentación de lista, con las formas en las que tienen que votar de manera progresiva. El Consejo Nacional Electoral ha hecho también, yo debo reconocer, a menudo cuando hay que ser críticos y cuando hay que reconocerlo. Ha hecho importantes ejercicios también para informar a los ciudadanos, que creo que posiblemente pueda reducir el número de personas que desconozcan la forma en la que tienen que votar. Hablando de ya vamos también a retomar ese tema, pero hablando de las consultas populares, porque claro, esta es una elección en donde tendremos 2 consultas populares y me parece que de las consultas, más allá de algunos ejercicios que se han hecho, en los medios hemos generado conversatorios, debates, entrevistas. Yo tuve la oportunidad el día martes de moderar 2 conversatorios por invitación del Consejo Nacional Electoral del Yasuní y del Chocó Andino, pero terminan estas consultas siendo parte de un proceso electoral en donde vamos a elegir presidente y legisladores, y en el contexto tan complicado de violencia, de inseguridad, lo que pasó con Fernando Villavicencio la semana anterior, la confrontación política. No sé hasta qué punto el común de los ciudadanos está familiarizado con el tema de las consultas populares. Y aquí es importante explicar, doctora, cómo se debería votar o cómo se debe votar, porque vamos a recibir todos los 14 millones de personas que estamos empadronadas. El momento que vayamos a las urnas recibiremos una de esas papeletas, que es la de la consulta del Yasuní. Es una pregunta y ahí tenemos la opción sí, la opción no. Y en el caso de Quito, Distrito Metropolitano, en las parroquias del noroccidente, recibiremos una papeleta que en cambio tiene 4 preguntas. Expliquemos un poquito este tema, por favor. Esa es una cosa que nos ha llamado la atención y que de alguna manera se anticipó. La concurrencia de elecciones para presidente y para asambleístas, estas elecciones anticipadas, con una consulta popular que tiene otro clivaje, que tiene otro tipo de deliberación, de debate, lo que ha hecho es, en efecto, invisibilizar todo el debate y la información sobre la consulta. Debo destacar que han existido muchas organizaciones que hemos visto, ambientalistas, que están trabajando y que están difundiendo en un acto, digo yo, de desesperación. Estamos viendo muchos colectivos para hacerle llegar a la ciudadanía no necesariamente el voto solamente por esta posición, que es la nuestra, sino también infórmese de que hay una consulta. Y claro,
ha pasado desapercibido. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos? En efecto, presentarse al boleto y decidir si votan a favor o en contra de que se mantenga, en el caso del Yasuní, pues el petróleo indefinidamente bajo tierra. ¿Qué ha faltado en esa discusión? Usted lo ha dicho, más allá de foros muy específicos que no llegan a los ciudadanos, Fabricio, porque el ciudadano que está pensando en cómo llevar el pan a su mesa, muy poca relevancia le da el debate informado en cuanto a cifras, en cuanto a cuáles son las implicaciones, los costos que eso puede implicar o los beneficios a largo plazo que puede significar también. Entonces, lo que va a pasar es una reducción, ¿no? Y muy probablemente tengamos también, incluso en cuanto al tema del Yasuní, podamos tener, y a lo del Chocó andino, podamos tener votación también nula al final del día. Veo mucha incertidumbre en los ciudadanos. Hablo con muchas personas que no están en el mundo político, que están en otras esferas empresariales, por ejemplo, ciudadanos que caminan sin tener esa necesidad de seguir profundizando más en el debate sobre lo sustantivo de lo que se está discutiendo, y hay desconfianza, desconcierto. Es como que si en esta última etapa se hubiese agudizado aún más, pese a que obviamente ya la gente va afinando sus decisiones y el debate cumplió un rol importante en algunos estratos. Pese a ello veo que existe esta inconformidad con las opciones electorales. Entonces, yo ahí más bien haría una apelación muy fuerte a los ciudadanos, Fabricio, para que en el último tramo electoral podamos analizar algunos elementos, algunos criterios, no tanto por la persona, sino por lo que puede significar esa persona y en ejercicio de poder, más allá de la coyuntura, más allá de lo que estamos viviendo, porque el temor nunca ha sido un buen consejero para votar. Nunca lo ha sido y no lo será en ningún sistema democrático. El miedo no nos hace pensar, votamos emocionalmente, votamos por percepciones. Y por supuesto que la contienda electoral, lo cerrado de los tiempos, tampoco ha permitido ese debate muy informado. El simplismo, y hay que pensar muy bien en qué opción electoral es la que vamos a definir al final del día. Usted conoce, porque trabajó de cerca en la construcción de las reformas al Código de Democracia vigentes desde el año 2020 y que se aplicaron por primera vez en 2021. Con las experiencias del 2021, seccionales febrero del 2023 y presidenciales y legislativas anticipadas de este domingo 20 de agosto, ¿usted cree que el país, luego de que pase todo esto, debería comenzar a trabajar en un nuevo paquete de reformas electorales? Le pregunto. ¿O no hace falta? Es curioso porque estamos ensayando. Es que ese es el problema. Reforma tras reforma. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el asesinato de Fernando Villavicencio, yo lo comentaba públicamente. O sea, la ley lamentablemente no prevé un procedimiento sumarísimo para este tipo de situaciones. Porque alguna gente decía, ¿por qué no inscriben inmediatamente a su reemplazo? ¿Por qué permiten que se objete? ¿Por qué el plazo de 48 horas? ¿Por qué está corriendo el plazo de 3 días para que si la organización política que objetó inicialmente presenta un recurso subjetivo? Porque eso dice la norma. Pero, por ejemplo, yo decía, capaz que en algún momento discutir sobre la base de este tipo de situaciones. Lo que usted dice es cierto, estamos experimentando permanentemente, pero otra vez le pregunto si esta elección, este proceso devela que, pese a los cambios de hace 3 años, siguen existiendo vacíos normativos. Y lo van a existir siempre si las organizaciones políticas deciden que no se acomoda también a sus intereses. Y eso es importantísimo decirlo, ¿no? En el Ecuador tenemos una cultura del que necesitamos norma para todo, pero al final del día, cuando ya tenemos la norma y no nos conviene, no la aplicamos. Creo que sí hay una oportunidad de reforma, pero no creo que ahí subyace el problema central, por ejemplo, de lo que hemos visto, ¿no? Porque la norma también tiene principios, Fabricio. La norma tiene formas con las cuales el organismo electoral puede actuar y en determinado momento, con su facultad reglamentaria, podría hacer algunos aterrizajes normativos. En el caso en particular de la aplicación del artículo 112, que no fue modificado en las reformas del 2020, por ejemplo, que establecía qué es lo que pasa cuando fallece un candidato, había la vía para entenderlo. Es decir, hubo un montón de interpretaciones desde que se podría mantener un binomio con una sola persona. Entonces, claro, a nadie se le ocurrió leer las reglas de la paridad que establece el artículo 99, donde dice claramente cómo se conforma un binomio. Y si no hay dos, no es binomio, así de sencillo. Pero había eso, ¿no? Empezaron a decir que como era unipersonal, podía ser una sola persona.
aunque la norma es clara y tiene una regla específica, de todo tuvimos. Entonces siempre van a haber interpretaciones. Creo que hay una oportunidad, pero creo que ahí no está el problema, Fabricio. El problema está en que aunque tengamos la norma, se van a ir respetar. Y lo digo porque he estado de cerca en la Asamblea Nacional, hemos visto como ante una coyuntura y la necesidad de cambiar ciertas cosas. Le pongo el caso de la ley de la función legislativa. Habían que cambiar ciertas cosas para resolver problemas como lo de la fiscalización y los famosos informes en el INBO. Se da respuesta, se resuelve en la norma, pero luego siguen habiendo más, ¿no? Entonces esta cultura pasó de con el tema del juicio pasó con el juicio político de Lazo. Exactamente, entonces creo que el problema es más profundo. El problema alude para mí a nuestra cultura política respecto a las instituciones y a la norma. Existe una incomprensión del rol que cumple el respeto de la norma para garantizar la estabilidad democrática nuestras instituciones. Entonces, al final del día, los mismos llamados, incluso a cumplir la norma, son quienes la vulneran. Y eso nos llama la atención. Es decir, en campaña vimos a candidatos vulnerando la norma abierta y descaradamente, por desconocimiento, por falta de asesoría o por lo que sea, porque por último ya no importa, diciendo que iban de su bolsillo, por ejemplo, a asignar tantos recursos a la campaña electoral, cuando sabemos de que eso supera lo que podrían poder aportar a su propia campaña. Y cosas de esa naturaleza. Entonces sí hay un tema que hay que trabajar, que es más bien el respeto a las instituciones, y eso parte no por las élites políticas necesariamente, Fabricio. Y creo que ya es tiempo que los ciudadanos empecemos a tener un rol más activo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque mucha gente dice, ok, nos hablan de los ciudadanos, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo los ciudadanos se pueden involucrar en la discusión? Empezando por lo primero, por los espacios de deliberación. La política se hace desde el espacio micro que tenemos en nuestras comunidades, en nuestra familia, y usted ve que esa confrontación que vemos a nivel nacional se traslada. Sí, se traslada. Entonces resulta que en las familias tenemos enemigos porque el uno es de una tienda política y el otro es de la otra tienda política. O a veces se llegan a acuerdos que nos reunimos pero no hablamos de política. Y cuando no debiese ser eso, lo que debiese ser es hablemos de política con respeto. Es decir, el respeto y la deliberación creo que es sustantiva, y es tiempo de inaugurar en este país una resignificación de la política, Fabricio. Es necesario que empecemos a creer que es posible sentarnos con el diverso a conversar, que lo creamos que no solo es posible, sino que además es necesario para construir consensos y para construir una forma de entender el país. Eso es lo que estamos viendo ahora. Es decir, vimos durante la campaña incluso electoral quienes llegaron a decir no tengo que conversar. O sea, yo me preguntaba, si escucho a un candidato decir no tengo que conversar, yo me pongo a pensar, cuando tenga poder, ¿qué va a pasar? No se va a sentar a conversar nomás. O sea, si en campaña, donde nos muestran lo más bonito, donde vemos lo aparentemente más bonito, no se quieren sentar a conversar, no me imagino lo que pueda pasar después. Si en campaña vemos manifestaciones autoritarias, si en campaña vemos manifestaciones de irrespeto, de confrontación, que apelan al odio, al resentimiento, no quiero imaginar qué vaya a hacer ya con el poder en las manos. Doctora, gracias por el tiempo y veamos qué pasa el domingo. Muchísimas gracias a usted. Gracias a Melania Carrión, que ha estado con nosotros, jurista, analista, explicándonos cómo debemos votar. Ya, no se olviden ustedes, las papeletas que vamos a recibir, 4 a nivel nacional, una más en el caso de Quito, Distrito Metropolitano y parroquias del noroccidente. Hay que votar en plancha para asambleístas nacionales, provinciales, distritales, en plancha, no por personas. Y en la consulta popular, usted en la papeleta tiene el sí o el no, o toma la decisión que corresponda. 8:54, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.